Hace siglos fuimos el imperio más grande del mundo. Hace unos 50 años, octava potencia industrial, tengo entendido. Ahora mismo no sé muy bien qué somos. ¿Tú crees que podríamos volver a llegar a ser o tener un... Bueno, en el libro hablas de un segundo milagro económico, ¿no? Claro, en el libro lo que cuento es que España es un país que después de la guerra queda, bueno, lógicamente, absolutamente destrozado. Queda también fuera del plan Marshall, no tiene ayuda exterior, no solo no tiene ayuda exterior, sino que tiene aislamiento internacional. Y en España lo que se habla es de la autarquía, pero la autarquía es como un sistema económico en el que te tienes que quedar solo, pero por necesidad. Intentan hacer de la necesidad virtud. Hasta el año 59 eso no tiene ningún éxito, es decir, del final de la guerra, 39 a 59, España es un país extremadamente pobre, es un país de cartillas de racionamiento, es un país que intenta salir adelante pero tiene mucha dificultad. Y a partir del plan de estabilización del 59 hasta la crisis del petróleo del 73, eh, esos 15 años, casi 14 años, son los 14 años de mayor crecimiento económico de la historia de Occidente. De la historia de Occidente. No ha habido nunca ningún país, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni nadie que haya crecido tan deprisa en tan poco tiempo. A un ritmo, se estima, de más del 7% anual compuesto. 7% anual compuesto. Y eso es lo que hace que a mediados de los 70, pues España estuviera en una posición preeminente entre las economías industriales del mundo, ¿no? Eso fue un milagro económico. Porque un país tan pobre acabará siendo un país de una enorme clase media, porque este es el secreto, que fue una explosión de la clase media, porque la riqueza que se generó se repartió bastante bien. Eso fue un milagro económico. Parte del milagro económico se explica por una enorme inversión en infraestructuras. España, como digo, venía de estar destrozada y se tiene que hacer todo de cero. Se crean carreteras, vías ferroviarias, se crean pantanos, se crean puertos, se crean aeropuertos, se crean tendidos eléctricos de alta tensión. Se hace todo un esfuerzo, se hacen infraestructuras hidráulicas, todo un esfuerzo en donde no había nada o casi nada, y lo que había quedado destrozado. Eso da para un crecimiento económico muy potente durante esos 14 años y luego pues, de eso se tira durante unos años más. En los años finales 80, principios de los 90, se produce un nuevo boom ligado también a las infraestructuras, porque son pues 30 años más tarde un segundo paso en la ampliación y mejora y modernización de las infraestructuras, en ese momento esencialmente financiadas con fondos europeos. Y ahí es cuando llega el AVE, cuando llega las autopistas de peaje, cuando llega la ampliación de muchos puertos, cuando llega la modernización de los aeropuertos, cuando llega una segunda generación de infraestructuras para la época, que como digo, creo que ayuda a generar un segundo milagro económico español, que fue el de los años 90. El año 93 fue un año de crisis, pero en general fueron unos años de mucho crecimiento. Pasan 30 años desde entonces, estamos hoy a 30 años después de aquello, y creo que es el momento de generar un nuevo milagro económico español. Y sigo pensando que invertir en infraestructuras críticas, en infraestructuras con sentido común, no en un túnel que no iba a ninguna parte o un túnel donde no cabe el tren, eso son tonterías, pero invertir en infraestructura crítica que España necesita hoy sería una buena manera de no solo poner al país a trabajar inmediatamente, sino además dejar un futuro bastante brillante para los siguientes 30 años. Y ese es el siguiente milagro económico que yo creo que necesitamos hoy poner en práctica. ¿Puedes seguir hablando de ello? O sea, ¿cuáles son las claves para que Pues mira, ocurra este segundo milagro? tenemos claramente una enorme capacidad de mejorar nuestro sistema productivo agrario y ganadero, pero para eso hace falta un elemento clave, que es el agua. Y se da la circunstancia de que, contrariamente a lo que podamos pensar, España es uno de los países donde hay más lluvia, más agua, donde cae más agua por metro cuadrado de zona agrícola o susceptible de ser trabajada o labrada. A su vez, España tiene el 50% de su territorio desértico o en riesgo de desertificación. Y lo único que hace falta para poner a esa España a trabajar y a ser productiva es que llegue el agua. Tenemos agua de sobra. Lamentablemente, por criterios que más tienen que ver con ideologías trasnochadas de izquierdas, digamos que han sido capitalizadas por los ecologistas más radicales, vertemos al mar mucha más agua de la necesaria para mantener el caudal ecológico. Tú no puedes secar un río, pero el río tiene un caudal ecológico necesario para que toda flora y fauna a su alrededor, hasta su desembocadura en el delta correspondiente, se mantenga. Por encima de ese caudal se tira muchísima agua al mar y no se está aprovechando para regar otras partes de España donde hace falta, porque en España llueve mucho, pero llueve de manera muy regular. Llueve mucho más en unas zonas que en otras, llueve muy poco hasta que de repente llueve de manera torrencial. Entonces pero esto no es nuevo, ni es del cambio climático, ni tontería, esto viene desde hace siglos, ¿no? Entonces, de esto se sabe, tanto se sabe que en los años 50
para evitar que Valencia fuera arrasada por las riadas, se hizo una infraestructura para desviar el cauce del río y que Valencia no quedara arrasada. Por eso, el año pasado, cuando hubo las riadas, Valencia se salvó. Y en un plan hidrológico nacional aprobado en el año 2003, se hablaba de una segunda vía de infraestructuras para evitar que zonas como Paiporta, por ejemplo, que queda reflejada en el plan, se vean arrasadas, porque vienen siendo arrasadas por riadas de agua desde hace 200 años o 300 años, que se sepa. Entonces, si tú haces un plan de infraestructuras y una interconexión de cuencas que evite que ciertas zonas sean inundadas, que haga que el agua llegue a los sitios adecuados, porque como digo, no llueve nunca hasta que llueve en exceso. Bueno, pues tenemos que ser capaces de aprovechar ese agua que cae para evitar que caiga en los sitios o que arrase los sitios donde vive la gente y llevarla a los sitios donde hace falta. E incluso llevarla a tierras de secano, donde si tuvieras el agua almacenada y pudieras convertir en regadío, podrías disparar la productividad agrícola. Luego tenemos un plan o tenemos una capacidad de mejorar muchísimo la vía. Y por cierto, donde se genera tierras de regadío, se regenera trabajo, se fija población, se crece demográficamente y se genera mucha riqueza. El ejemplo más claro es lo que ha pasado en Murcia. Murcia era una comunidad no especialmente rica hasta que el trasvase del Tajo Segura de hace 30 años lo convierte en una de las regiones más ricas de España, simplemente por la llegada del agua. Y como España ha demostrado que sabemos tratar el agua muy bien, porque tenemos capacidad de riego por goteo más sofisticado que el que utilizan los israelitas. Tenemos capacidad de sembrar algunas frutas o de plantar algunas frutas que son las más las de mayor valor añadido del mercado. Desde las berries, que son las frambuesas, las grosellas, hasta el aguacate, que requiere muchísima agua, pero como la hay, lo único que hace falta es que llegue a los sitios. Bien, lo mismo con la ganadería, una cabaña que hemos ido destrozando a lo largo de las últimas décadas y que podíamos volver a recuperar. Tenemos una gran oportunidad en el mundo de la energía, donde hace falta pues, una infraestructura, pero también desvinculada de preceptos ideológicos. Tenemos que volver a apostar por la energía nuclear, que es complementaria, por cierto, de las renovables de sol o solar y de viento, las eólicas. Pero las eólicas, donde más rendimiento generan, es en el mar y no estamos poniendo molinos en el mar, porque lo mismo, por consideraciones ecológicas, que nada tienen que ver con la realidad, sino con planteamientos políticos. Y resulta que tenemos a los principales fabricantes de componentes de energía eólica marítima, que se fabrica en España y se vende para otros países y se instala en el Mar del Norte o en los países bálticos y en España no. Tenemos una capacidad enorme para ampliar nuestros puertos, pero como no lo hacemos, por ejemplo, en el caso de Algeciras, pues llega la competencia, en este caso Marruecos, y abre su TANGMED, que es la competencia del puerto de Algeciras, mucho más moderno, mucho más orientado a los grandes buques que transitan por el estrecho de Gibraltar y nos está quitando enorme capacidad de mercado. Tenemos capacidad deberíamos tener capacidad de conectar esos nuevos puertos con ferrocarriles. Tenemos que generar una inversión potentísima en un sector tecnológico en el que tenemos un potencial tremendo, que es el de los data centers. ¿Por qué tenemos buen potencial de data centers? Porque España, siendo el país más occidental de Europa, junto con Portugal, es el que tiene mejor cableado submarino con las Américas, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Entonces, el 80% de los datos que fluyen entre las Américas y Europa resulta que pasan por España. Y además, si tuviéramos esa infraestructura energética de la que estoy hablando, porque además tenemos buenos renovables, que es lo que quieren los que utilizan los data centers, que son los Facebook, los Amazon Web Services, los Metas, pues tendríamos capacidad de servir sus datos desde España, porque en Estados Unidos, aunque parezca mentira, sus infraestructuras son muy deficitarias, pero como es un país tan grande van a tardar mucho en ponerse al día. Y en cambio en España tenemos capacidad enorme para generar estos data centers y una latencia, que es el tiempo que tarda desde que se pide un dato hasta que se sirve, muy baja, de 0,6 milisegundos. Es decir, que un tío en Estados Unidos pide un dato a ChatGPT, se lo sirves desde Zaragoza y no se entera, porque es inmediato. Bueno, el potencial que tenemos es infinito. Fíjate en cuántos campos estamos hablando. Entonces, si tú tuvieras un gobierno, unos políticos orientados a decir, oye, voy a pensar en los próximos 30 años, voy a generar realmente unas infraestructuras extraordinarias, voy a poner a España ya preparado para el siglo XXII, ya ni siquiera para el XXI. De aquí viene lo mejor. Hay financiación de sobra. Porque en cada una de estas cosas que he dicho, si no es financiación europea de los fondos Next Generation, que puede haberla también, porque muchos de ellos sirven para luchar contra el cambio climático, porque estás generando enormes sumideros de CO2, de manera que tu huella de carbono, yo no creo mucho en estas cosas, pero en fin, a efectos de los que creen mucho en el impacto del cambio climático y todas estas cosas, si tú generas muchísima más capacidad de plantar, desde bosques hasta sembrar frutos, pues tienes mucha más capacidad de absorción de CO2 y por lo tanto tu huella atmosférica es mucho menor. Tienes fondos Next Generation.
tienes fondos privados los que quieras. ¿Tú sabes cuánta gente estaría dispuesta a invertir en España por generar infraestructuras de agua y recuperar su inversión a 20, 25, 30 años con una concesión? Los que quieras. Hay dinero de sobra de todo el planeta que quiere invertir en España. Lo mismo te diría con infraestructuras portuarias, lo mismo te diría con infraestructuras ferroviarias. O sea, dinero hay de sobra por el mundo y ni siquiera tienes que pasarlo por los presupuestos generales del Estado. Bastaría con que llegaras a acuerdos públicos-privados con concesiones a 25 o 30 años para que se invirtiera de manera masiva. Al invertir de manera masiva generas empleo inmediato, porque la propia diseño, construcción, ejecución de esas obras te da trabajo para 5 o 10 años. Pero es que una vez que las has generado, esas infraestructuras te generan las condiciones necesarias para que la economía se dispare para los próximos 25 o 30 años, por lo menos. Fíjate el potencial que tenemos. ¿Y por qué nadie hace nada? Bueno, eso ya... Porque no entienden nada, porque no han trabajado en una empresa en su vida, porque no están pensando en cómo sacar a España adelante en los próximos 30 años, porque la visión de los partidos y de los políticos es a las siguientes elecciones, que no son a 4 años, porque hay municipales, autonómicas, adelantadas, catalanas, vascas, europeas. Hay elecciones todos los años. Entré en el Congreso, Vox entró en el Parlamento andaluz en el 2018. Desde ese día, desde diciembre del 18, todos los años ha habido elecciones. Todos los años, de un tipo u otro. Catalanas, vascas, municipales, autonómicas, europeas, generales, repetición. Todos los años. Estamos en el 25. No hay ninguna elecciones programadas para este año, ¿verdad? Pues yo te diría que hay un 80% de probabilidades de que acabemos teniendo elecciones en este año. Aunque no las hay, pero adelantarán las andaluzas o adelantarán castellanas leonesas, o ya veremos. Pero antes del fin de año me extrañaría que no hubiera elecciones. Entonces, cuando hay elecciones todos los años y tu preocupación es que no te quiten la silla, que no venga otro y se ponga donde estás tú, ganar la rival y tal, no estás pensando en 25 o 30 años. Estás pensando en tu siguiente ciclo electoral. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.